Cultivando idiotas. A veces la realidad parece un mal plagio de la ficción. Es como si alguien ya la hubiera escrito antes, con tinta, imaginación y con una pizca de locura. La historia está llena de escritores que no solo inventaron mundos, sino que sin saberlo, los predijeron. Profetas sin religión, videntes de la palabra, mentes que imaginaron el futuro con tanta claridad que terminaron acertando. Hoy, en Cultivando, te vamos a contar las profecías literarias que se cumplieron. Visiones que anticiparon la tecnología, las guerras, los viajes espaciales y también los peligros de jugar a ser dioses. Y saludo al copiloto de esta nave y colaborador del Cultivando desde Alemania, Chavita Araujo, y a nuestra mitóloga del Cultivando el Miedo, Javi. ¿Cómo están? Muy bien, Hola, muy bien. Muy bien, chicos. ¿Y ustedes? Súper, Muy bien, aquí. también. A mí me encanta este tema porque sí se me hace muy interesante ver cómo hay personas que tienen ese, pues como feeling o virtud de saber qué podría pasar en el futuro, ¿no? ¿Tú qué piensas, Javi? Sí, me parece súper interesante. En la historia ya hay varios autores o personajes famosos que han predecido cosas que posteriormente pasaron, y obviamente eso genera mucha curiosidad, ¿no? ¿Cómo ellos fue solamente algo que inventaron o fue algo que fue visto? Hay distintos casos. Solamente a veces hay gente que ha escrito cosas y por casualidad se han cumplido, pero hay otros que han recibido quizás alguna visión antes de escribir sobre estos temas, ¿no? Oye, Javi, y yo creo que hay que empezar con el Rey de Reyes, que ya alguna vez lo tratamos en un Cultivando el Miedo, pero es Nostradamus, ¿no? Exacto. O sea, Nostradamus creo que ya lo habíamos mencionado primero voy a aclarar qué es una profecía, ¿no? La predicción o un anuncio de eventos futuros. Y muchas veces, como les dije anteriormente, se considera que es una visión o una inspiración divina o sobrenatural, ¿no? Tiene también un origen religioso. Muchas religiones que practican esto, donde los profetas supuestamente comunican mensajes de Dios sobre el destino de la humanidad. Y también es algo bien típico del ocultismo, ¿no? Además de las religiones, las profecías aparecen en ciertas prácticas esotéricas o ocultistas, como la gente de los videntes, ¿no? Que más o menos predicen el futuro. Entonces, la verdad es que tiene un origen bastante antiguo, y su impacto en la sociedad, en la cultura popular, obviamente, como ustedes ya lo mencionaron previamente, ha inspirado innumerables obras de literatura, cine, televisión. Y creo que tiene un impacto también en la psicología colectiva, ¿no? Pueden influir también, creo yo, en algunos comportamientos de grupos sociales que creen que estas cosas van a pasar, cosas paranoicas. Ya lo vimos para cuando fue el año 2000, ¿no? Cuánta gente pensaba que se podían cumplir ciertas profecías, y hubo muchos suicidios y hubo una locura en torno al cambio de siglo. Entonces ya vemos que tiene un impacto bastante importante. Y como ustedes ya mencionaban, sí, uno de los grandes personajes conocidos por sus profecías es Nostradamus. Su nombre real fue Michel de Nostradam, y él nació o vivió durante el 1503 y el 1566. Que es lo curioso que uno podría decir, bueno, es solo un escritor o no tiene ninguna base en la ciencia. Sin embargo, en el caso de Nostradamus, él fue médico, fue astrólogo y además escritor. Por lo tanto, podemos decir que él contaba, al ser médico, con una base sólida científica, ¿no? Obviamente, su obra más famosa fue llamada Las Profecías, y él la publicó en el año 1555. Y bueno, las cuartetas que él escribió tenían un lenguaje más bien críptico, no era tan explícito. Y a lo largo de la historia han sido interpretadas como predicciones de eventos históricos, como las guerras, revoluciones, desastres naturales. Si bien sus textos son ambiguos, han generado bastante fascinación. No sé si recuerdan alguna de las cuartetas que ya habíamos mencionado anteriormente. Que escuchen ese Cultivando favorita. El Miedo, pero sí, estuvo bueno. La Segunda Guerra Mundial dicen que la predijo, ¿no? Bueno, y las Torres Gemelas y la parte de Napoleón. Y por Exacto. Ahí también lo de Hitler.
Escuchen nuestro cultivando ahí que tenemos en ese tema. Exactamente. Bueno, también tenemos a Isaac Asimov. No sé si ustedes quieren comentar algo acerca de él. Algo un poquito antes de empezar o seguir, me gustaría decir que más que, como dicen, una profecía se queda en algo muy ambiguo. Entonces es mucho de qué las personas predicen o ven a partir en el futuro, a partir de información. En todos los cultivandos creo que hablamos siempre de que la información es tan importante, y yo creo que muchos de estos autores no son tanto videntes, sino que son personas muy observadoras, muy informadas, y que lo que hacen es como tomar lo que está pasando en su presente y de esta manera ver qué es lo que podría pasar. Es gente que se cuestiona qué podría pasar si esto llega a un extremo, qué pasa si, no sé, si muere tal rey, si inventan esta máquina, el desarrollo de ciertas cosas, y de ahí ven como consecuencias. Y yo creo que eso es como parte de lo que los de lo que los hace a estos profetas. O no sé si me expliqué muy bien, perdón. Sí, y justo yo creo que esa es la gran duda, ¿no, Javi? ¿Le atinan o le saben, no? O toman sus conocimientos para poder, digamos, con base en esos conocimientos científicos, como hablábamos de Nostradamus, ¿no? Científicos, conocimientos filosóficos, ¿no? Y se empiezan a imaginar lo que va a venir en el futuro, o realmente sí tienen pues toque divino, metafísico, de evidencia, ¿no? Para acertar, porque hay algunas muy acertadas, ¿no? Como por ejemplo, digamos, Isaac Asimov, que lo platicábamos en el cultivando de Star Wars, ¿no, Chavita? Sí, definitivamente. Eso de poder definir o de predecir ciertos patrones de cómo se mueven las masas o las sociedades. Es lo que decía, no, es muy difícil predecir cómo se puede o comporta una persona, pero es mucho más fácil ver cómo nos comportamos como un grupo social, y él a eso le tira esa como premisa del Star Wars y de cómo se pueden desarrollar guerras a partir de ciertos acontecimientos históricos, ¿no, James? Eso es como que más o menos a lo que le tira este autor. Sí, y que de entrada, por ejemplo, pues a veces la realidad parece un spoiler literal de la ficción, ¿no? Y que ciertas historias que leímos o que vimos o escuchamos hace años, pues de repente se vuelven realidad, ¿no? Y justo en ese sentido es este episodio, ¿no? Vamos a ver escritores que imaginaron cosas como la bomba atómica o incluso la clonación humana, hasta pues los Simpson, que predijeron algunas elecciones, pandemias y hasta cosas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, digo, para seguir avanzando con este tema de los escritores, pues vamos con otro que a mí me parece también algo que extraordinario, que es Jules Verne o Julio Verne, ¿no? Que creo que es incluso con este libro que se llama De la Tierra a la Luna, predice un siglo antes lo del Apolo 11, ¿no? El lanzamiento desde Florida, 3 astronautas, una cápsula que cae al Océano Pacífico, exactamente lo mismo que pasó en la misión que hizo la NASA en 1969, ¿no? Entonces, y aparte de todo, pues dices, no es su única visión, porque también en 20,000 leguas de viaje submarino predice pues todo el tema de los submarinos y el Nautilus, ¿no? Que será este submarino eléctrico, pues incluso décadas antes de que existiera, Chavita. Y para no acabar, ¿no? En París en el siglo XX, pues también sueña con autos eléctricos, rascacielos, redes globales de comunicación. Incluso el editor de este París en el siglo XX rechazó el libro por ser demasiado fantasioso, y hoy ha sido casi un documental.
¿no? No está. Entonces, pues el punto, pues es Verne no adivinaba el futuro, ¿no? A lo mejor lo diseñaba con cierta lógica, con la ciencia e incluso no sé si hasta con esperanza, ¿no, Javi? Yo algo que vi, perdón que interrumpa, es que también Julio Verne era muy fanático de las revistas o de leer publicaciones de ciencia. Entonces yo creo que eso le daba cierto idea de lo que podía pasar, aparte de su gran imaginación. Pero también no sé ustedes qué piensan. Yo creo que también este tipo de autores, independientemente de lo que sabían o no, tú como lector, si eres un joven estudiante de física y te dan ciertas bases de esta persona que ya lo leyó un poco, también ha inspirado. Yo creo que también son motor de la creación de estos inventos, ¿no? Porque dices, sí, yo quiero hacer lo que ¿sabes? Yo lo leí o yo lo vi en la televisión, lo que sería algo más actual, y también son inspiradores del futuro, ¿no? O sea, más que un predictor, son inspiración, o no sé si me doy a entender. Claro, yo creo que igual en este tema tiene mucho que ver el tema de la tecnología y cómo ha avanzado. Estamos hablando de autores tan antiguos como Nostradamus, en una época en que no existía internet, en que no había redes sociales, en que la comunicación era tan fluida, y tal cual tiene una gran influencia el tema de la tecnología, ya que en los tiempos antiguos, en la época de Nostradamus y otros profetas, obviamente no existía el tema de las redes sociales, no había internet, y todo el conocimiento se tenía a través de los libros, ¿no? O de historias que se iban contando y traspasando de persona en persona. Sí creo que influye mucho, como tú decías, Chava, el entorno digámoslo así, político, social, que existe como para muchas personas que sí tienen toda la información a mano, o que leen mucho, o se preocupan de investigar lo que pasa, de generar o de crear en su mente un panorama o cómo se ven las cosas. Hoy en día lo vemos y creo que está muy de moda el tema. Lamentablemente el tema de político está bien agitado en todas partes, y podemos ver siempre en la televisión, por ejemplo, estos analistas políticos, ¿no? Que más o menos van diciendo cómo se va a ir comportando el tema de la guerra o cómo son las campañas políticas. Más o menos también hay un tema de predicción, ¿no? Sí. Solamente que hoy en día es más visible, ¿no? Hoy lo vemos en YouTube, lo vemos en redes sociales, pero antiguamente eso se hacía a través de los libros. Entonces es bastante interesante desde mi punto de vista cómo la tecnología influye de otra forma, ¿no? Ahora se ve como algo normal, que uno tiene el acceso rápido a esta información, pero antiguamente alguien cómo lo plasmaba a través de un libro, y ese libro quizás era leído en décadas después, y uno dice, wow, hubo una adivinación, digámoslo así, de lo que va a pasar, y quizás solamente era un análisis, no lo sabemos. Pero a mí, por ejemplo, digo, y coincido a veces en este tema con ustedes de, pues a lo mejor sí, el tema de la tecnología, pero hay cosas que a mí me parecen extraordinarias. Por ejemplo, en el tema que platicaba de este libro de Julio Verne, de La Tierra a la Luna, incluso el nombre de la nave en el libro es el Columbiad, ¿no? Y bueno, pues el nombre de la nave era Columbia, el Apolo 11, ¿no? El Nautilus era un submarino propulsado por electricidad, cuando ni siquiera había un conocimiento mínimo de motores eléctricos marinos, ¿no? No sé, o sea, a mí ese tema me causa mucho, pues, y justo coincidencias, ¿no? Esas coincidencias, ¿no? Y bueno, pues justo con base en esta coincidencia vamos con este siguiente autor que yo busqué, y esto es regresarnos a 1898, y había un señor de nombre Morgan Robertson, ¿no? Y bueno, pues era un escritor. Sí, lo que dicen es que este Morgan Robertson era un marino, ¿no? Conocía el tema de la marina, y bueno, pues empieza a escribir una novela titulada Futility or the Grip of the Titan. Y era la historia de un barco muy grande y lujoso, jamás conocido, llamado el Titan, ¿no? Un transatlántico que era insumergible y que resulta que se hunde en el Atlántico Norte tras chocar con un iceberg en abril en su viaje inaugural.
Esto en 1898, 14 años después, en 1912, el Titanic repetiría esa historia casi palabra por palabra. Y bueno, pues algunos datos que a mí me dejaron con la boca abierta es: el Titan medía 244 metros según el libro, el Titanic 269. Ambos tenían capacidad para más de 2,000 pasajeros. Ambos tenían el problema de que tenían muy pocos botes salvavidas para la gente en el caso del hundimiento y del choque con el iceberg. Y ambos viajaban con esa arrogancia que también platican mucho en el tema del Titanic, de creer que la ingeniería humana podía desafiar a la naturaleza. Entonces, pues esta parte de Robertson, pues bueno, dicen Robertson no era un profeta, era un marinero, conocía las limitaciones del hombre frente al mar, pero sin querer escribió una de las grandes premoniciones literarias más exactas que se han escrito en la historia moderna, ¿no? Ya después del desastre del Titanic, ¿no? Su libro fue reeditado con otro título que se llama The Greek of the Titan, ¿no? Y Robertson se volvió muy famoso como el hombre que predijo el Titanic, ¿no? Y ya me lo imagino, ¿no? Diciendo, no se suban a los de Titanic, ¿no? Y que todo el mundo lo tiró de loco. Pero bueno, pues a veces la ficción no adivina, solo advierte y nadie lo escucha. ¿Tú crees que fue más también chiripa aquí... en su... perdón. Sí, no, lo que hablábamos es el tema, por ejemplo, de algunos profetas más antiguos, que los libros son interpretaciones, ¿no? Que puede ser algo más ambiguo y que las personas lo atribuyen a algo que ocurre y dice, wow, aquí hubo una predicción. Sin embargo, en este caso muy particular, hay demasiadas coincidencias que me parece que son más... muy acertadas, o sea, son muy fidedignas a la realidad. Hay otro dato aparte de los que mencionó James, que por ejemplo el mes del accidente fue, en el libro es abril, en la realidad también era abril. La ruta que se hace en la novela era el transatlántico desde Inglaterra a Nueva York, y en la realidad la ruta del Titanic era la misma. O sea, son muchos detalles que hacen pensar, wow, esto era solo una profecía al azar o chiripa, yo diría. No puede ser que sea tan idéntico. Pero en tantos puntos a mí me genera, si bien curiosidad, me parece bastante interesante que sea tanta información igual a la realidad. ¿O ustedes no creen que, por ejemplo, la tripulación del Titanic, si hubiera leído el libro, a lo mejor hubieran tenido más precaución en esa zona, ¿no? Pongamos más barcos. Es que yo más bien creo que lo tiraron de loco, chavita. O sea, sí, seguramente. Es este tema, bueno, pues interesante. El otro autor que me parece interesantísimo es Herbert George Wells, que publica en 1914 The World Set Free, y en ella describe una bomba que liberaba energía atómica y destruía ciudades enteras, y a ella le llamó la Atomic Bomb. 30 años después ocurre el caso de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, exactamente igual como él lo temía. Yo he visto ahí que los científicos, incluso del proyecto Manhattan, confesaron que el libro de Wells los inspiró, que Wells le dio las ideas y bueno, pues ellos la hicieron realidad. Pero bueno, pues Wells no solo imaginó armas, también predijo la llegada de los tanques, los viajes espaciales, la televisión, algo como que muy parecido al internet que él le llamaba una red global de conocimiento humano. Y bueno, pues hay que decirlo, Wells soñó con el progreso, pero también vio su sombra y escribió una advertencia que a mí me encantó, digo, yo la saqué ahí y que al parecer esto sigue vigente. El hombre debe decidir entre la aniquilación o la inteligencia. ¿Cómo ven? Sí, qué loco. Igual en el libro que escribe este autor Wells, bueno, él lo sacó en 1914 y en esa época no se entendía lo que era la energía atómica, ¿no? O sea, él plantea la bomba atómica antes de que se conociera.
todavía no sé, el núcleo del átomo todavía no había sido dividido como teóricamente, y la teoría de la fisión no existía, o sea, no había forma de que la bomba atómica existiera más que en la ficción. Pero para inspirarse en el libro, Wells se basó en los experimentos de Ernest Rutherford, y quien apenas había descubierto la radioactividad para la época en que él escribe el libro, ¿no? Y de hecho, Rutherford leyó la novela y años después comentó que la novela se trataba de pura fantasía. Sin embargo, su propio trabajo fue el que condujo más tarde, de forma indirecta obviamente, a la creación de la bomba real, ¿no? Entonces esto me parece como muy muy loco, y es un poco lo que hablaba Chava anteriormente, de la gente que lee mucho o que conoce bien el contexto en el cual se encuentra, porque él pudo escribir este libro basado en algo que estaba ocurriendo alrededor, que eran estos estudios de Rutherford. Si bien él lo llevó un poco más allá, pero sí se nota que una persona que trató de tomar todos estos conocimientos científicos y al unificarlos sacar esta idea que más tarde se hace realidad y que es considerada profecía. Interesante, ¿no? Y luego vamos a ir también a una visionaria que a mí me gusta mucho. De hecho, yo hace muchos años leí y volví a releer un poco su libro, y aprovechando que estamos en épocas de Halloween, Mary Shelley y el tema de Frankenstein, y todo el tema alrededor de Frankenstein, que pues es este gran nacimiento de la bioética, ¿no? El moderno Prometeo, una joven que apenas que se da en 1818, y que con apenas 18 años pues cambió la historia de la ciencia y la literatura, ¿no? Porque la historia de Frankenstein no solo se trata de un monstruo hecho de cadáveres, sino del dilema moral de crear vida artificial. Hasta dónde juega el hombre, ¿no? Cuando juega a ser Dios. Y hoy hablamos de clonación, de edición genética, de inteligencia artificial, de dilemas éticos e idénticos a los que Shelley anticipó hace más de 2 siglos, ¿no? Ya nos están acercando al Frankenstein, sí. Exacto. O sea, Frankenstein fue el primer científico loco, pero también la primera advertencia sobre la responsabilidad moral del conocimiento, ¿no? Entonces, no sé, yo lo que veo en Shelley es que no solo predice una máquina como Frankenstein, sino más bien predijo la arrogancia del conocimiento humano. No sé si está claro esto que dije. Sí, definitivamente. Yo creo que es eso de, como tú dices, a través de ella como que toma la ciencia como un objeto para querer igualar a Dios, como tú dices, y plantea si yo pudiera darle vida a una criatura o un humano a través o darle nuevamente vida o modificar una vida, en primera, ¿qué sucedería? ¿Qué podría suceder? Pero este dilema de qué tan lejos de lo que supuestamente Dios hizo está un científico, ¿no? O sea, es como justo es querer ser Dios, ¿no? O sea, está para la época era como una herejía, ¿no? Sí. Igualmente la clonación hoy en día sí. Yo me acuerdo que hace mucho de niño veía esto de la clonación y decían que estaba prohibida, y justo de la oveja nosotros Dolly, éramos de colegio católico y decían que no debería de ser algo que era destinado para que Dios ¿no? No sé si se puede clonar bien religioso, no sé si se puede clonar un humano hoy en día o si ya se haya hecho y no lo sabemos, pero ya no se ha hablado de clonación hoy últimamente, ¿no? No, ¿para qué si vienen los robots? No necesitamos clonarnos. Pero justo este tema, ¿no, Javi? ¿Cómo Shelley en 1818 ya te predice este tipo de cosas? Exacto. Y también, volviendo al tema anterior, ella basa un poco su escritura en experimentos que ya habían sido realizados anteriormente por un científico llamado Luigi Galvani. Y lo que él hacía era precisamente practicar estas descargas eléctricas en músculos de animales que ya estaban muertos, para generando estas contracciones, ¿no?
Y estas contracciones musculares ya posterior, una vez que los animales ya han muerto, y eso es lo que ella en el fondo describe en el libro cuando trata de que el doctor Víctor Frankenstein, ¿no?, le trata de dar vida. O sea, si bien él está muerto, su materia está muerta, ella a través de la electricidad quiere darle vida, producir estas contracciones hasta que tome vida. Es muy loco el tema, interesante. Y hablando de ello, pues recomendemos también, Guillermo del Toro ahorita sacó una nueva versión de Frankenstein. Ahorita sí, yo no la voy a ver. Y va a salir en Netflix y está en algunos cines, muy recomendada. Mira. No la he visto. Pues aquí también esto nos da pie, y estos temas bioéticos y de confrontación entre la ética, pues también te da pie al tema de la inteligencia artificial y los cyberpunk, Chavita, ¿no? Yo por ahí veía, y tú también creo, un autor de nombre Edward Bellamy, y que hablaba en 1888 en un libro que se llamaba Looking Backward, ¿no? Sobre un hombre que viaja al futuro y descubre una sociedad donde el dinero físico ya no existe y donde todo se paga con tarjetas emitidas por el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos de los fanáticos de estas profecías describen que es la primera descripción de una tarjeta de crédito, ¿no? Y también Bellamy en este libro pues predice pues todo lo que son los centros comerciales, las malls, las radios públicas y una red global de información casi un siglo antes que Internet y Amazon estuvieran con nosotros. Entonces, bueno, pues esta utopía que se parece demasiado al mercado, Chavita, pues Bellamy la saca a la luz, ¿no? Sí, a mí se me hace súper interesante cómo este tipo de autores igual ven el contexto. Ahí es un contexto económico un poquito más. Él hablaba de que iba a haber un socialismo, no un capitalismo, pero pues al final creo que una tarjeta de crédito o pues de cierta manera funciona igual para cualquiera de las dos órdenes económicos, ¿no? Quizá en el otro era un poco más porque cada persona obtenía el mismo tipo de créditos. Y pues en el capitalismo los créditos los dan según tu posición social, ¿no? Pero a mí también se me hace súper interesante como al final de todo, pues es gente, yo creo que él estaba más en el mundo de los negocios, en la emisión de, de cartas de crédito, y dijo, oye, pues esto seguramente se puede facilitar de esta manera. Y pues al final o alguien lo tomó la idea y dijo, pues ahorita que ya tenemos ciertos medios de comunicación podemos lograrlo, o literal tuvo como esa chiripa, ¿no? Y esto justo de esto del cyberpunk tiene mucho que ver también tanto con Frankenstein, aunque el cyberpunk se enfoca ya en algo un poquito más aterrizado con la tecnología del siglo XX, que empieza justo a crear máquinas que empiezan a tener un cierto manera de pensar, porque si bien en la época de Frankenstein se dio cuenta de que se podía mover un cuerpo muerto con impulsos eléctricos, ahora que tienes un motor o una mente virtual, pues ¿por qué no puedo tener las dos cosas y generar, pues bueno, en el cyberpunk, que ya es un poco algo más futurista, ¿por qué no puedo crear un ser de carne y hueso o un ser robótico de metal que piense igual que un humano, ¿no? Y empiezan justo a plantear otras cosas ya más que también ya las empezamos a ver con el Neuralink de Elon Musk o con los prótesis. Chavita ya anda dándole pues, cosas la mención positivas del día de Elon Musk. Al Neuralink para ver cómo se lo estamos pone. Patrocinados, ¿no? Pero el Neuralink o las prótesis robóticas que te pueden ya implantar una mano que puede moverse de acuerdo, sintiendo tus impulsos eléctricos. Entonces ya empiezan estos temas de lo que ellos llamaban transhumanismo. Estos eran autores ya más cerca de los 80s, en 1980, 1970, 90s, pero pues que empiezan a llegar, ¿no? Porque pues
sí, ahorita está beneficiando a la gente que no tiene un brazo, una pierna, pero si se mejoran demasiado, ¿por qué no ponerme unos pies que corran más rápido? Y si bien mucha gente ahorita decía que yo no lo hago, ya está de profeta. No, bueno, yo no lo hago, pero sí llega un momento en el que si todas las personas traen piernas para correr más rápido, pues tú te conviertes en una persona, pues digamos, discapacitada. Entonces empiezas a pensar en ponerte unas nuevas piernas, unos nuevos ojos y estamos acercándonos para allá, ¿no? Bueno, yo lo creo así. Sí. Yo igual, bueno, de hecho, he escuchado casos de gente que ya se ha insertado chips, por ejemplo, para hacer los pagos. Como que uno va, no sé si será real, no conozco a nadie, pero que al parecer si hay gente que esto es chip o esta tecnología de NFC para pagar con relojes o con tu celular. Entiendo que hay gente que ha querido insertarse chips para poder pagar, en vez de acercar tu reloj, tú acercas tu brazo al de pago y pagas. No sé qué tan real será, pero no creo que esté muy lejos de que eso ya empiece a ocurrir, ¿no? Y último, como comentario, justo William Gibson era también, es el que le dicen es el padre del cyberpunk. Pues también él predijo pues el ciberespacio, ¿no? Y dice que algo que se me hizo chistoso, lo leí ya de un artículo, es que decía que él predecía que el ciberespacio iba a ser un lugar en donde las personas irían para escapar de la decadencia del mundo físico, de que ya estaba tan mal pues toda esta distribución y los problemas sociales. Pero lo que dicen en este artículo, el internet fue el que llegó a nosotros y nos hace escapar a través de este Instagram y así, pues como que el que nos está controlando es el espacio físico. Nosotros no nos vamos a escapar. Él nos hace o nos está como haciendo escaparnos o haciéndonos mirar para otro lado nuestra realidad y pues no dejándonos avanzar, ¿no? Ya eso ya podría ser como un plan más maquiavélico, pero se me hace bastante interesante. Y bueno, hay obras como Akira, que también, ese sí no me acuerdo del autor, pero pues planteaba igual de lo del Neo Tokio y de pues ciudades que ya iban a avanzar o tener estos avances tecnológicos de la vigilancia, que también la plantea obviamente Orwell y Huxley. Y justo vamos a ese tema, Chavita, que yo creo que esta es la parte en donde hay ciertos autores que empiezan a predecir control, ¿no? Y justo antes de pasar a Orwell y a Huxley, yo veía uno que se llama Arthur Clarke, que primero predice el tema de los satélites. En 1945, este escritor y científico británico Clarke escribe un ensayo donde propuso colocar satélites en la órbita geoestacionaria para transmitir señales a todo el planeta, ¿no? Una idea teórica, y hoy esa órbita incluso lleva su nombre, se llama la órbita Clarke. Gracias a ella existen los satélites de comunicación, la televisión global, el GPS, el internet. Y bueno, pues Clarke también escribió una película famosísima, 2001, Odisea del Espacio, donde empieza a imaginar esta inteligencia artificial, HAL 9000, ¿no? Que se revela incluso contra sus creadores. Y esta décadas incluso antes de que existiera ChatGPT, Gemini, Siri. Y bueno, pues como buen visionario, Arthur Clarke lo resume así: cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? Entonces, bueno, pues interesante lo que escribe Clarke. Y pasaríamos al tema de los reyes del control, que son estos dos grandes autores que son Aldous Huxley y George Orwell. Aldous Huxley, que escribe Un Mundo Feliz en 1932, que visualiza el control absoluto de la humanidad. Yo diría que en caminos distintos. Huxley la visualiza como una sociedad donde los humanos se fabrican en laboratorios e incluso son clasificados por castas e incluso dominados por el placer,
la droga y la indiferencia, ¿no? El poder incluso no reprime, sino adormece, y nadie se revela porque todos son felices. Y pues se me hace más cercano de este mundo no van a hablar, ¿no? De este mundo no van a hablar. Y bueno, pues George Orwell, que en cambio escribe esta 1984 en 1949, donde describe un mundo donde el poder vigila, censura, castiga y borra la memoria colectiva, ¿no? Y el famoso gran hermano o Big Brother que te observa, y la mentira que a veces se convierte en la verdad oficial. Y bueno, pues hoy vivimos en un mundo híbrido de ambos mundos, ¿no? De este mundo no van a hablar, como dirían, ¿no? Yo Vigilancia creo que, digital, manipulación mediática, dopamina constante, y que bueno, pues nos controlan no con látigos, incluso con pantallas, ¿no? Yo creo que el más cercano es Huxley por eso, por justo la distracción, el placer, es lo que... Y yo creo que al inicio y más bien el siglo XX se dedicó a hacer algo más orwelliano, como de vendernos, antes que no había tanta comunicación tan rápida, pues era el miedo, y en lo que yo te cuento que no es cierto, pues tú ya te refugiaste, ya seguiste las órdenes. Pero hoy en día yo veo que el más acertado sería Huxley, ¿no? Porque es como, pues sí nos tienen como felices y te dan como tu dosis de felicidad con el Instagram o con muchos. No te creas, chavita, por favor. Yo creo todavía que se vende el otro, pero yo creo que le vieron más facilidad al controlar a la gente por la buena, ¿no? O bueno, pero entiendo. Sí. Yo más bien creo, no sé lo que tú opines, Javi, pero yo creo que Huxley hace como una advertencia del placer que esclaviza, y Orwell más bien del miedo que domina, chavita. Entonces, yo creo que ambos tenían razón. No sé tú qué opinas, Javi. Sí. Yo igual creo que es como un mix, ¿no? O sea, es que yo de verdad creo que la tecnología hoy por hoy, como se está utilizando, tiene un lado muy positivo y simultáneamente muy negativo. Es que esta dualidad lo hablábamos antes de empezar a grabar el tema. Hoy en día, por ejemplo, con la inteligencia artificial, yo la utilizo, pero también no me gusta tener que utilizarla tanto o usarla tanto, me genera un conflicto para mí. Entonces, hoy vemos, no sé, Orwell habla del tema de la vigilancia masiva. Hoy en día, el hecho de que nosotros prendamos nuestro teléfono y mencionemos o hablemos de un tema, no sé si les pasa que luego les llega la publicidad. Ustedes dicen, no sé, auto, y les empieza a aparecer la publicidad de autos. Ustedes dicen televisor y les empieza a aparecer publicidad de televisor. O sea, el tema de la vigilancia, de que te están vigilando o saben qué es lo que tus preferencias, eso está hoy en día clarísimo, ¿no? La manipulación de la verdad también. O sea, cómo nos controlan con el lenguaje. Hay una especie de represión del pensamiento en el mismo tema que existen algoritmos, que las plataformas, Instagram o cualquier red social hoy en día sepa lo que te gusta ver y te siga metiendo más de ese contenido, también te va encasillando en un mundo, en una burbuja, y tú no sales de ahí, no te permite ver otras opciones. Entonces, claro, el algoritmo funciona lindo, te entrega lo que tú quieres ver, pero en ese ejercicio, en mi opinión, también te va cegando. No es la palabra bloqueándome, claro, cegando, y ya no deja, ya no queda nada para la imaginación, ¿no? Te vas como encasillando en una burbuja, y ya no eres independiente para pensar en otras cosas. O sea, a mí me gusta más la versión de Orwell, porque creo que al final no es tan positivo todo el tema de la tecnología como está hoy por hoy. Esa es mi opinión. Y algo, hay caso personal antes de pasar. Yo creo que sí es verdad esto de que los algoritmos te están truqueando, porque yo ahora cada vez se me hace más difícil encontrar algo que valga la pena en las redes. Yo siempre, ya siempre lo dice el James, siempre soy muy de YouTube, porque siento que ahí había demasiados autores de diferentes opiniones. Me gusta ver como el contrapunto. Si hablan mal de Rusia y de repente pues ves al gringo y al ruso, y pues siempre hay un poco de verdad y un poco de mentira, y como que tomas este punto medio. Pero hoy en día
como que además de que ya está la censura esta de muchos canales rusos, también esto de los shorts, a mí me ha sucedido que aparte de que me empiezan a recomendar cosas que saben que me gustan y en vez de informarme acerca de la noticia que iba a ver, acabo viendo cosas, no sé, de música. También esto de los shorts, o sea, ves un short y ahora como que te los empujan primero antes que un video largo y acabo perdiendo 15 minutos y ya en lo que podía escuchar un podcast entero, acabé viendo tonterías de gatos, ¿saben? Y creo que esa es una manera bastante maquiavélica de tomar a la gente, que no todos están conscientes de ello. Y pues justo yo creo que, como dicen, llegaron a este balance en el que dicen vamos a vender miedo, pero a través de, ¿sabes? Como ya encontraron los medios de placer a los que la gente pues, les empieza a hacer caso. O sea, no sé. Es tan simple como el hecho de, no sé si últimamente les ha pasado que han salido de su casa y se les ha olvidado el teléfono. Como que a mí me ha pasado que este último año recuerdo 2 días se me ha quedado el teléfono. Un día se me quedó en el trabajo, otro día acá en la casa. Y en un momento dije como se me acabó el mundo. Yo llegué a casa y dije no tengo mi teléfono, obviamente se me quedó en el trabajo y yo así estresadísima. Y después dije en realidad no lo necesito. Ya, y estamos tan acostumbrados a estar con la tecnología que yo creo que va a llegar un momento, sobre todo las generaciones nuevas que nacieron, ¿no? con un teléfono en la mano, que nacieron con Spotify. O sea, uno antes iba a hacía una fila para comprar un CD de un artista, ibas a una tienda. Hoy en día los chicos, todo lo tienes en tu celular, o sea, pagar un banco, no tienes que ir a hacer una cola para sacar dinero, no necesitas ocupar la tarjeta, todo está ahí. O sea, antiguamente uno tenías que memorizar los números de teléfono, tenías que buscar las calles. Hoy en día todo está en tu teléfono, todo. Yo creo que Google yo Maps, preferiría llegar agenda tarde. Telefónica. La verdad es que a mí no digo que no lo utilizo la tecnología, pero no. Cuando hago un análisis más profundo y me tengo y digo, ay, no me gusta sentirme dependiente de un teléfono. Y creo que las generaciones más nuevas, más jóvenes, nacieron con esto, con el celular en la mano. Y yo no creo que está bien y creo que nos estamos volviendo dependientes de eso. En el futuro, qué sé yo, serán los robots. no lo sé. Pueden ser tantas cosas. Y hablando de ese tema de la dependencia, fíjense que encontré a otro autor que se llama Ray Bradbury, que en 1953 publica un libro que se llama Fahrenheit 451. Y habla sobre un futuro donde los libros están prohibidos y la gente vive hipnotizada por pantallas gigantes en sus paredes. Entonces aquí pues predice todo lo de los smartphones, los smart TVs, los AirPods y las redes sociales, pero también predice esto que ustedes comentaban, esta apatía colectiva, esta pérdida del pensamiento crítico del que hablaba Chavita y este miedo al conocimiento. En una frase, Bradbury dice algo muy cierto, ¿no? Nos quemaron los libros para evitar que pensáramos, pero terminamos quemándonos a nosotros mismos. Pues yo más bien creo que su obra no fue una predicción, sino un espejo de lo que hoy en día es la realidad. Y por último, ¿no? En los años 60, ¿no? Un autor de nombre Philip Dick imagina el siglo XX con una precisión escalofriante, porque escribió sobre inteligencia artificial, sobre realidades simuladas y sobre la duda de lo que es real y lo que no. Tiene una obra que se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, donde plantea el dilema moral de los androides con emociones humanas, y de ahí nace esta obra de Blade Runner. Y luego tiene otra obra que se llama Ubik, donde explora mundos donde la muerte es solo una ilusión y el tiempo se descompone. Otra muy famosa que incluso tiene una película, Chavita, que es Minority Report, que es la idea de detener crímenes antes de que ocurran.
Y hoy, pues con los algoritmos predictivos, ese futuro ya existe e incluso hay sistemas que hoy en día está diseñando China, ¿no? Para con el reconocimiento facial predecir incluso algunos crímenes para evitar que se cometan. Entonces, Dick vivió paranoico, convencido de que el mundo era una simulación y pues a lo mejor no estaba tan equivocado, ¿no, Javi? Pero eso que tú mencionas, mira, no lo había escuchado, pero lo empezaste a relatar y se me vino inmediato esta película Minority Report, donde sale, ay, si mal no recuerdo, Tom Cruise, puede ser. Tom Cruise. Que también, o sea, arrestaban a las personas incluso antes que cometieran los crímenes, porque ya sabían que iba a suceder. Y eso me parece una locura. Pero a mí lo que se me hace también interesante es que en esa película planteaban que lo adivinaban unos como oráculos, que eran personas, era como conectaban el cerebro de personas, pero yo, más que esto de las personas, hace poco vi que se planteaba predecir, digamos, la probabilidad de que alguien delinquiera a través de la Big Data. Y yo creo que la Big Data es pues la parte pues digamos tecnológica a las profecías, es cómo a través de pues las máquinas y de todo lo que las probabilidades de lo que ya sucedió y de lo que la gente está alimentando, pues puedes predecir ciertos patrones y hacer profecías, ¿no? Entonces creo que hoy en día de hecho ya se ha planteado esto, como digo, de la criminalidad a través de la Big Data, y pues también puede ser que llegara a hacerse realidad, ¿no? Es bastante frío, pero pues pero interesante, porque a partir de lo que escribió Dick, pues salen estas obras de Blade Runner, Minority Report, incluso Matrix fue basada en las obras de Dick. Y hay que decirlo, ¿no? Porque si este es un podcast de cultura pop, pues la cultura pop también ha hecho muchas predicciones, ¿no? Desde una de mis películas favoritas, que yo creo que la secuela es mejor que la original, que es Back to the Future, pero la parte 2, donde Marty McFly viaja al 2015 y ya ve videollamadas, ve drones, ya ve el uso de pagos sin efectivo, pantallas interactivas. Yo me acuerdo incluso este microondas donde metía alguna cosita y se volvió una pizzota. Y bueno, pues sí. Que también los supersónicos. Todo existe hoy, ¿no? También Star Trek, por ejemplo, donde los comunicadores anticiparon más o menos los teléfonos celulares. Esta famosísima película de Stanley Kubrick, el 2001, Odisea del Espacio, donde existían las videollamadas por pantalla plana. ¿Qué otra? Pues The Matrix, ¿no? Donde los humanos viven conectados a una simulación virtual. Y bueno, pues ya hoy en 2025, yo no sé cuántas horas los seres humanos pasan pegados a una pantalla, sea de un iPhone, sea de una computadora. Y bueno, pues la ciencia ficción no predijo la tecnología. Yo digo que más bien la inspiró, ¿no, Chavita? Definitivamente, yo creo que eso genera inspiraciones al pensar. Y todos estos autores, ¿no? Quizá quien dice que el que leyó a Aldous Huxley o a The Orwell ve que tienen su poder estos medios y dice, oye, ¿y por qué no los usó de esta manera? Si ya le dieron la mala idea y en lugar de ocuparlos para hacer el bien, los hace para el mal. Y ahorita que dices, me acuerdo mucho de una serie que también es un libro de cyberpunk, pero esta serie la hace la mexicana Marty Gareda, se llama Altered Carbon. Y es muy buena. Bueno, a mí se me hizo el planteamiento muy bueno. La primera temporada es buena. Yo pensé que ibas a recomendar a Marte Duele, Chavita. A Marte Duele, no, pero a Marte Duele no es cyberpunk, lamentablemente, pero me gustó el planteamiento en el que lo que hacen las personas de dinero en esta serie y es como que te insertan pues que sería como un disco duro en una de tus vértebras y descarga toda tu personalidad y todo lo que estás haciendo en el momento. Y como ya se pueden clonar los humanos, y eso yo supongo que hoy en día ya es relativamente posible,
guardan una parte de tu cuerpo en la edad que tú decides estar, y cuando fallece o antes de que fallezca tu cuerpo, toman este chip y lo insertan en el cuerpo nuevo y vuelves a vivir ilimitadamente de acuerdo de tu clase social y lo que pues tus créditos lo permitan. Se me hizo muy interesante el planteamiento. Y una última nueva, digamos, de cultura popular, una película que se llama Moon, no me acuerdo del director, al ratito lo busco, en la cual es igualmente hablar de clonación y de el que hace trabajar a lo humano es la inteligencia artificial. Es un personaje que está trabajando supuestamente para reparar cosas en la luna y va a ir un determinado tiempo y después supuestamente va a regresar a casa y habla de vez en cuando con su familia, etcétera. Y pues les estoy dando un poco el final, pero en algún momento pues ya no la spoileaste, chavita. Bueno, en algún momento se da cuenta de que está programado para morir y que todas las conversaciones y mensajes de su familia eran pregrabadas, y cuando él muera va a salir otro clon de él a seguir trabajando en el mismo mantenimiento de la base, y eso está programado pues, simplemente por inteligencia artificial. A mí se me hizo muy cañón, me sacó de onda, pero si pueden ver la película, independientemente del spoiler alert. Ya, durísimo que nos dio así. O sea, así como creo que como el del sexto sentido cuando te dicen, es que estos eran los muertos, güey, ¿no? Así que estaba muerto Bruce Willis. Bruce Willis siempre estuvo muerto. Vean el sexto sentido, pero vale mucho la pena. A lo mejor le borro esa parte donde doy. Pero el Titanic se hunde. Muy bueno. El Titanic se hunde. Pero justo es todo. Como dicen, el viaje es lo que vale la pena, no a veces no siempre es el destino, ¿no? Oye, y bueno, pues yo creo que para concluir, hay un tema que creo que es importantísimo y algo que nos planteó Javi, y creo que era muy cierto. Matt Groening y estos oráculos amarillos de Springfield, que son los Simpson, y todo lo que ha predicho, todo lo que ha predecido esta serie, ¿no? Los Simpson han predecido desde eventos políticos hasta tecnológicos, ¿no? Así es. Creo que incluso la elección de Donald Trump, los smartwatch, incluso el autocorrector. La otra vez estaba viendo también que el colapso del Silicon Valley Bank, incluso la fusión de Disney y Fox, impresionante. Creo que los Simpson han sido de estos profetas, ¿no? Del siglo. Estos son los profetas del siglo, ¿no? Estos oráculos amarillos, ¿no, Javi? Exacto. Sí, a mí me genera mucho interés el tema de los Simpsons, ¿no? Porque ya les hablaba anteriormente que incluso las imágenes que se ven, hay una imagen típica que sale Donald Trump como bajando en la escalera de un centro comercial, y esa imagen en la vida real también existe. Entonces, más que él haya sido elegido presidente, por ejemplo, el hecho de que las imágenes sean, o que haya una similitud con la realidad, que esté la misma imagen en la realidad, me refiero, a mí me genera mucha curiosidad. Tú bien decías el tema de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Había un episodio que se llama Back to the Future, que fue publicado en el año 2000. Y ahí Lisa Simpson menciona que ella hereda una gran deuda de Trump luego de que él asume la presidencia, ¿no? Y ya sabemos que 16 años después Donald Trump fue elegido presidente y ahora está ya en su segundo periodo, o sea, se doble cumplió esta profecía, digámoslo así. Y en ese momento Trump era un magnate inmobiliario, o sea, un súper empresario, llamémoslo así, una figura bastante mediática, pero no era un político. Entonces, plantear que él fuera presidente igual era... obviamente era en tono broma, y finalmente y ahí nada más haciendo el comercial, hace realidad. Échenle una oreja a nuestro capítulo del Cultivando de Donald Trump, en donde ahí cómo subió este político tan controvertido, por así decirlo, ¿no? Pero sí, interesante cómo
en este capítulo, ¿no? Yo había visto también que en 1998, en un capítulo que se llama Lisa's Wedding, aparece el primer como smartwatch, ¿no? Y también algo que vi es que hay un capítulo de Los Simpsons, Javi, que se llama Marching Chains, donde desatan una gripe asiática, ¿no? Y que ese fue el año 93. Imagínate. Y ahí muestran que la pandemia, muestran cómo una pandemia no se empieza a propagar rápidamente desde la ciudad. No sé si recuerdan, pero cuando empezó la pandemia a mí me aparecían muchos videos de partes de Los Simpsons donde mostraban que desde China hacen como un envío a Estados Unidos y cuando abren la caja, la gripe, como que este virus sale y así empieza el capítulo y un poco como sucede, ¿no? O sea, es muy loco. Y al final estas pandemias, bueno, primero tuvimos en el 2009 la H1N1, ¿no? Que fue bastante popular, no alcanzó la gravedad del COVID en el año 2020, pero obviamente mostraron ambas una propagación global, hubo cuarentenas, con el COVID ya incluso. La verdad es que si bien en el episodio se van exagerando todos estos efectos de una pandemia, ya como para hacerlo como una comedia, al final tú te das cuenta que la dinámica que se muestra y los patrones como que dieron origen a la pandemia fueron los que ocurrieron en la realidad. Y también el tema de cómo afecta a la sociedad, ¿no? Que fue algo que ocurrió en la realidad, el tema de la gente desbordada, comprando cosas en los supermercados, llevándose todo el papel higiénico, ¿no? Todo lo desinfectante a sus casas, que hubo un tiempo que no podías encontrar ni papel higiénico ni nada desinfectante porque la gente se volvió loca comprando este tipo de insumos. Entonces también muestra eso, la histeria colectiva. El tema de los fallos de los reactores nucleares también, por ejemplo. Todos sabemos que Homero trabaja en esta planta nuclear en Springfield y siempre hay como estos accidentes bien absurdos, ¿no? Como que la seguridad dentro de la planta es súper mala, como que no hay un control grande y ahora también podemos ver que en la vida real sí existen accidentes, por ejemplo el que ocurrió en Japón, en Fukushima el año 2011 y otros fallos que se han visto a lo largo de la historia. Bueno, este fue el de Fukushima fue post el capítulo de Los Simpsons, ¿no? Y sí en el caso de Fukushima hubo varios fallos en la planta nuclear y mostraron ciertos riesgos técnicos también y errores humanos que eran bastante similares a los que se mostraban en Los Simpsons. Entonces digamos que la realidad no está tan alejada de la ficción. No, y es mucho la observación de los autores, ¿no? También de lo que ven que pasa. A mí me parece increíble, no solo las comillas predicciones que se han hecho en Los Simpsons, sino cómo en el fondo ilustran tan bien o son tan acertados para mezclar en esta comedia lo que ocurre en la realidad, o sea, lo que ocurre hoy en día. Eso yo creo que genera incluso mucha curiosidad. Requiere un cultivando específico porque son tantos los casos en los que los Simpson han predicho algunas cosas que es impresionante, desde los chatbots, las videollamadas, la inteligencia artificial. El tema de las Torres Gemelas también. Hay que buscar un fanático de los Simpsons que nos venga, ¿no? Ajá. El colapso de Lehman Brothers incluso y la crisis mundial en 2008, bueno, pues lo predijeron. Los robots en el trabajo, incluso el tema del Super Bowl y eventos deportivos, ¿no? Yo estaba viendo que incluso acertaron con anticiparon el show de Lady Gaga que estaba suspendida por cables. Que se lanza en el Super Bowl. Sí, es verdad. Incluso hasta el traje plateado que usó Lady Gaga en 2017, ¿no? Que es casi idéntico al que llevaba puesto en 2012. Entonces, esto mismo es, pues, o sea, está bien, digo, no, yo creo que los guionistas de Los Simpsons no son profetas, sino más bien estos observadores brillantes del conocimiento humano, del comportamiento humano. Y pues llevan años analizando obsesiones y vicios del comportamiento humano
y como toda una buena sátira, cuando el mundo los alcanza, pues parecen profetas, pero sí creo que puede ser este análisis tan minucioso y tan, porque yo creo que para convertir en sátira algo, pues debes de tener un conocimiento y un background interesante e importante como pues este backup, ¿no? Yo creo que, no sé, sí es un tema que requiere un cultivando en específico de las profecías de los Simpson, pero no sé, Javi, Chavita, vamos a ir cerrando ya este cultivando de las profecías literarias y de la cultura pop, ¿no? Y bueno, pues para concluir, ¿tú qué concluirías, Chavita? Pues yo creo que el 80% de los profetas son más bien gente que ha tenido una visión muy clara y general de su contexto histórico. O sea, yo creo que eso de profetas, si bien seguramente existen, no tiene tanto que ver con la espiritualidad como dicen de Nostradamus o de ver a través de algo, una bola de cristal, sino es un poco a veces coincidencias definitivamente, pero en su mayoría es como la observación, justo como dicen, es ver qué vicios están pasando, más y sumándole pues la tecnología, la ciencia, qué está pasando. Y pues creo que de por ahí como que a veces pueden llevarla a un extremo que no va, pero pues muchas veces pues sí le atinan, ¿no? Y pues justo me quedo con eso. Creo que la gente informada son los profetas digamos, desde toda la vida, y supongo que hoy en día habrá algunos que todavía no les hemos puesto atención y pues quizá le van a atinar, ¿no? Yo en mi caso pienso lo mismo. De repente me cuestiono un poco el tema, si muchos de los hechos históricos han sido inspirados a través de una lectura, por ejemplo. Me refiero a que hablamos de esto, ok, tú entiendes tu contexto actual y haces una predicción de lo que podría pasar, pero de repente hay cosas que sí pasan exactamente y esas cosas pasaron por casualidad porque tuviste realmente esta capacidad de predecir lo que iba a pasar, o ese hecho pasó porque a lo mejor alguien leyó este contexto y de cierta forma inspiró a que esto ocurriera, como tú lo hablabas anteriormente, que se hayan escogido estas profecías como inspiración. Me refiero, pongámoslo en un caso de los Simpsons. Ellos dijeron o pusieron como profecía que Donald Trump iba a ser presidente. ¿Esto fue solo una profecía o Donald Trump vio un capítulo de los Simpsons y dijo, no es mala idea, me siento inspirado, me veo como presidente, y decidí lanzarse y hasta Lady Gaga, ¿no? Por a la publicidad. política. Ya, o sea, claro, vio los Simpsons y dijo, me encanta ese traje, lo quiero, ¿no? O sea, son cosas así. O dice, van no a sé hacer si publicidad. tanta casualidad. ¿No? Va a salir en las noticias que usé ese traje que ellos dijeron. Digo, más hablando de lo artístico, ¿no? Yo creo que lo político sí es más atinado, pero pues si yo fuera los Red Hot Chili Peppers y me sacan ahí que se me cae el escenario, pues hago algo fake. Ay, le predicieron los Simpsons y me da pues, un salto a mi gira, ¿no? Le das un giro mediático. Definitivamente. Sí, interesante. Pues yo para cerrar diría, para concluir esto, desde Robertson hasta Los Simpson, o incluso desde Mary Shelley y hasta Philip Dick, todos tienen algo en común, ¿no? Que son autores que utilizaron la imaginación como una advertencia, ¿no? Yo más bien creo que no intentaron predecir el futuro, intentaron evitarlo, y sin embargo aquí estamos viviendo dentro de sus historias, ¿no? Quizá el verdadero poder de la ficción, Chavita, no sea anticipar lo que va a pasar, sino recordarnos quiénes somos y hacia dónde podríamos ir si no aprendemos. Yo creo sinceramente que el futuro no lo escriben los profetas, lo escribimos nosotros. Y bueno, pues cada vez que ignoramos las advertencias que estos autores nos dan, pues vamos cumpliendo las profecías, ¿no? Pues no sé
Está bien que yo creo que exista esta lectura, porque también, como dice, nos hace reflexionar. Bueno, no a todos, quizá hay gente que no tiene interés por estos temas, pero el hecho de que esté ahí te haga reflexionar. Está bien detenerse de repente y decir, no sé, lo mismo que hablamos de la tecnología o el celular. Está bien parar un poco y decir, a ver, ¿qué tanto me afecta esto? O qué podría pasar dentro de 20 años si todos seguimos en esta misma dinámica. Me gusta también hacer esa reflexión. Y creo que este tipo de lectura ayuda a eso. No sé si están de acuerdo o no con eso. Sí, y yo creo que también es importante, no sé, algunas series futuristas como esta de Black Mirror es impresionante lo que yo la recomiendo muchísimo porque pues hay un capítulo que a mí me dejó marcadísimo que fue el tema que las redes sociales te dan un rate y a partir de este rate que hoy en día ya lo tienes en aplicaciones como Uber, ¿no? Que a partir de este rate pues tienes acceso a mejores coches, a mejores casas, a mejores lugares donde vivir, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, como que como poco a poco la realidad de estas series futuristas está llegando y nos está alcanzando. No sé si tengan algo más ustedes que decir de este cultivando tan interesante de profecías literarias y de la cultura pop. No, respecto a lo que mencionaba del Black Mirror, como rating, ocurre, o sea, sí, ya ocurre no solo en este tema de Uber, el mismo hecho de YouTube, ¿no? Que dependiendo de la cantidad de vistos, tú ganas más dinero o monetizas los videos y el hecho de que la gente más te vea también gana más dinero. O sea, eso es una realidad y la estamos viviendo. O sea, no es ya dejó de ser una predicción, es una realidad. Ya no es más ficción, ya no está solo en los libros, algo que existe. Ya. Entre más beneficios al algoritmo, mejor te permite una mejor vida, ¿no? O sea, es como, ok, me gusta tu contenido, me está jalando gente, te doy más patrocinadores. Pues, Chavita, yo creo que, no sé, y ahí les voy a proponer 3 canciones, ¿no? A ver ustedes qué les parece, porque estuve buscando algunas canciones que hayan predicho el mundo moderno. Y la primera de ellas, y es una canción vieja, que es de una banda interesante que a mí me encantan, los de Police, que escribieron esta Every Breath You Take en 1983, y ya que aunque muchos la creen romántica, en realidad habla de vigilancia, obsesión y control. Y bueno, pues Sting para mí sin querer escribió el himno de Orwell y el Big Brother. Every breath you take, every move you make, I'll be watching you, ¿no? La otra opción que yo les proponí es una canción de David Bowie, Space Oddity, de 1969. Y bueno, pues esta canción se lanzó pocos días antes del alunizaje del Apolo 11 y 20 años después su Major Tom se convertiría en símbolo de los astronautas aislados, incluso de los que murieron en misiones espaciales reales, ¿no? Entonces, bueno, pues Bowie parecía tener conexión directa con el futuro. Y la otra es una de un poquito más acá, de 1996, de Jamiroquai, que se llama Virtual Insanity, que antes de las redes sociales, los deepfakes y la realidad aumentada, estos de Jamiroquai cantaban sobre un mundo donde lo virtual reemplaza lo real. Entonces, bueno, pues hoy es lo que estamos viviendo. No sé por cuál voten de las 3 y esa quedaría como la recomendación. La de Virtual Insanity ya la recomendamos, por eso no me iría con ella, aunque me gusta mucho. Que por cierto, me encanta eso de que en lugar de Virtual Reality, virtual es como la locura virtual, pero sí, me gusta hasta el nombre. Pero yo creo que me iría más por la de Baby Wow. Y yo sí o sí me voy por la de Jamiroquai. Me gusta mucho ese artista. Y porque ya viene pronto el concierto aquí a Colonia. Y voy a estar ahí, así que mi previa muy bueno. Cierto. Y bueno, pues quedamos desempatadísimos porque yo me iría por la de The Police. Entonces, bueno, pues recomendamos esas 3. Escuchen las 3. Sí. Y bueno, pues recomendar también
nuestro cultivando de Radiohead, que también en este OK Computer, pues todo el disco es una profecía sobre este aislamiento digital, la pérdida de empatía e incluso la inteligencia artificial, chavita, güey. Lo platicábamos en ese cultivando que Tom York lo escribió antes de todo este tema de los smartphones y las redes sociales y tiene una portada donde tiene autopistas, pantallas y como que un tema como de desconexión humana, ¿no? Échale, ahí va lento, pero está creciendo ese capítulo. Muchas gracias a los que nos están apoyando. Pues muchísimas gracias, Javi. Nos vemos en otro Cultivando el Miedo. Así es. Un abrazo. Así que nos vemos para el mes. Hasta luego. Gracias, chavita. Nos vemos. Bye. Muchas gracias.